Taylor observa que la cultura está ligada a un proceso de evolución lineal según etapas bien definidas por las que tienen que pasar todos los pueblos, aunque con ritmos y velocidades distintas. Y entre los años 1920 y 1930 le correspondería a Franz Boas modificar esta perspectiva evolucionista comparándole con una concepción de la cultura basada en el enfoque particularista histórico, ya que frente al rígido esquema tayloriano, Boas afirma la pluralidad histórica irreducible de las culturas. Esta pluralidad implica en Boas y sus discípulos el relativismo cultural que obliga a abandonar la pretensión de objetividad absoluta del racionalismo clásico para dar entrada a una objetividad relativa basada en las características de cada cultura. Bueno, aquí ya se podría comprender que con Boas finaliza el periodo fundacional de la antropología cultural. Y a partir de aquí, según el autor Claude Lévi-Strauss, la construcción del concepto cultura atravesaría por tres fases. La primera de ellas, la fase concreta, en la que cultura es el conjunto de costumbres o modos de vida que caracterizan o identifican a un pueblo. Esta fase está caracterizada por el concepto de costumbres, que representan lo particular concreto, que representan los escenarios locales dentro de los cuales las personas tejen la trama de su existencia cotidiana, de su día a día. Y después de ello sería la segunda, que es la fase abstracta, en la que ya la atención de los antropólogos se traslada de costumbre a modelos de comportamiento. Bueno, en esta fase abstracta, el concepto de cultura se restringe más que todo a los sistemas de valores y a los modelos normativos que regulan los comportamientos de las personas pertenecientes a un mismo grupo social. Los autores más destacados dentro de este periodo, como lo vimos, son discípulos de Boas. Bueno, ya después, luego a principios de los 70, aparecería con el influyente libro de Hearst, de Kierkegaard, la interpretación de las culturas, con la que se daría inicio a lo que se llamaría la fase simbólica, que se trata de un concepto más condicionado y especializado que permite mayor eficacia teórica, según el propio Hearst, ya que en consecuencia cultura significa como telaraña de significados o más exactamente como estructuras de significación socialmente establecidas. En este enfoque, el saber del antropólogo consiste más que todo en una interpretación de interpretaciones. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, otro concepto central para la antropología es el de sociedad. Y entendemos a sociedad como un conjunto como el agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y mantienen una serie de relaciones. Una sociedad ocupa un espacio determinado e identificable y está localizada territorialmente, aunque en algunos casos pueda pasar que sus límites no estén claramente definidos. Y distinguiendo entre cultura y sociedad, diremos que cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que sigue un mismo modo de vida. Es decir, la sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan es su propia cultura. Además, hemos de tener en cuenta que aquí la cultura sí se nos presenta como algo tangible. Aquí no acaba de hablar de abstracciones como en el caso de cultura. Bueno, y por último, vamos a mirar una breve definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Enculturación se refiere al aprendizaje por el cual las generaciones jóvenes adquieren conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores.
A través de este proceso es que se consigue la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Ya después seguimos con el concepto de relativismo cultural, el cual se refiere al hecho de que cada cultura posea rasgos comunes, pero que al tiempo sea diferente de cualquier otra, por tanto, que sea una cultura única. En su sentido más extremo, para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría descontextualizarse con otras culturas, pues que perdería su sentido original. Y por último, el concepto de etnocentrismo, que es la tendencia a considerar mi modo de vida preferible al de los otros. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de reglas de mi propia cultura. Es decir, es la manera en que valoran su propia cultura por encima de las otras. Muchas gracias.